Muchas gracias, presidente. Hoy se debe remover a los 7 consejeros y tenemos los argumentos legales para respetar el debido proceso y lograr nuestro objetivo por el bien del país, hoy que se requiere una verdadera reforma en el sistema judicial. La fiscal Rocío Sánchez Saavedra inició una investigación en la Fiscalía Provincial Corporativa especializada contra la criminalidad organizada en el Callao. Estaba investigando una organización criminal ligada al delincuente apodado como Caracol, en relación al delito de tráfico ilícito de drogas y sicariato. Durante la realización de esas investigaciones, requirió al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados en relación a esta organización criminal ligada al narcotráfico. Durante esas conversaciones es que ingresaron llamadas a estos investigados de las personas que hoy se ven cuestionadas, entre ellos el juez supremo Inostro Zapariachi, los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y en esa medida el resto de números telefónicos que nos han dado a conocer estos escandalosos hechos de corrupción. En el desarrollo de las investigaciones, cuando la Policía Nacional toma conocimiento del contenido de estas conversaciones que ya revelaban la existencia de delitos de corrupción de funcionarios en el sistema de justicia, es decir, cuando el delincuente que había sido capturado y estaba cumpliendo una prisión preventiva buscaba su libertad porque había sido confirmado esta decisión en la superior y esta le quedaba como esperanza únicamente llegar a la Corte Suprema para que sea declarado nulo y pueda salir. Cuando se conoció que él estaba acudiendo a ciertos operadores para que pueda pagar y obtener esa resolución que lo libere, es que la policía, al contar con esa información, elabora el informe policial número 371-2017 de la DIRINCRI, con fecha 11 de diciembre, a cargo del personal de la DIVINOM de la DIVINCRI, y le da cuenta a la fiscal que como resultado de las escuchas legales que venía realizando en el caso 02-2007, se había tomado conocimiento de actividades ilícitas contra la administración pública relacionadas al presunto tráfico de influencias y que se estarían desplegando por parte de algunos abogados y o servidores públicos del sistema de justicia del Callao. Es así que cuando la Fiscalía recibe este informe, evalúa a profundidad el contenido de estas primeras interceptaciones y la fiscal, a cargo del caso, decide separar los primeros hechos de la primera investigación. Y con fecha 15 de enero del 2018 emite una disposición, la número 4, y separa los hechos creándose la carpeta 05-2008. Seguida contra los que resulten responsables, porque en aquel momento no se habían identificado las personas cuyos números habían ingresado a los teléfonos de los investigados por crimen organizado. Es así que incoó una investigación preliminar por el periodo de 60 días a cargo de la DIVINEPS número 2. Siendo esta DIVINEPS, con apoyo del personal de la DIGIMIN, DIBUS, la que realizó no solamente las interceptaciones telefónicas legales, sino que desarrolló y desplegó actos de seguimiento, videovigilancia y también se pudo obtener fuentes humanas como colaboradores eficaces y testigos con clave en reserva, que eran necesarias para corroborar en la realidad de los hechos aquellos contenidos de las interceptaciones telefónicas. Es así que este caso se denominó los cuellos blancos del puerto, conformada por abogados, servidores y o funcionarios del sistema de justicia del Callao que venían realizando actos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos conexos, lo cual, a medida que pasaban los días, se iban corroborando con información obtenida de otras fuentes desde el periodo del 12 de enero a la fecha. Finalmente, cuando se venía desarrollando la investigación, porque hay que dejar en claro, presidente, que los medios de comunicación difunden estas interceptaciones telefónicas sin que la policía haya concluido su informe final que debía llegar a manos de la fiscal. Este es un dato importante para conocer finalmente
la razón y la forma en la que se están administrando los audios en la actualidad. Minuto adicional, por favor. Déjeme decirle, señor presidente, que no solamente existen los audios que hemos escuchado, hay muchísimos más audios que yo reclamo se conozcan, como por ejemplo aquel que habría existido para que se pueda negociar los votos para que se elija al señor Orlando Velázquez como presidente a cambio de archivar la queja que yo había interpuesto contra el fiscal de la Nación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Se identificaron en aquel momento a 22 personas entre particulares y funcionarios públicos. Entre ellos mencionamos a algunos: César José Inostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Superior de Lima; Gianfranco Martínez Paredes, asesor del presidente de la Corte Superior del Callao; John Robert Misha Masilla, chofer del presidente de la Corte Superior del Callao, entre otros abogados: Gastón Molina, Víctor Maximiliano León Montero, Luis Castillo Alba, Mario Mendoza Díaz y otros. El objetivo que tenemos el día de hoy, señor presidente, es remover a los 7 magistrados. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que vamos a acreditar la falta grave? Dentro de los audios difundidos, merece hacer análisis del audio que se conoció primero, que data del 27 de abril del año 2018, entre Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y Julio Gutiérrez, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Para que culmine, congresista, por favor. Sí, le pediría una ampliación del plazo porque necesito dar los datos necesarios para poder sustentar la destitución de los 7 consejeros. Del primer audio se identifica que el consejero Julio Gutiérrez se comunica con Walter Ríos y le comunica que ya se había logrado nombrar a un magistrado de Tacna. Luego se conoce otro audio entre el señor Gianfranco Paredes, asesor de la Corte, y el señor Walter Ríos, donde ya se habla de los 10.000 verdecitos. Y haciendo un análisis entre las fechas de la realización del concurso que favoreció a este candidato del Callao, sabemos que el señor Armando Mamani Hinojosa participó en una convocatoria desde el 28 de septiembre del año 2018. Se declaró como postulante apto el 23 de noviembre del 2017. El examen escrito data del 3 de diciembre del año 2017. El examen curricular data del 6 de febrero del año 2018. La calificación final de marzo del 2018. E ingresan a la entrevista personal el 27 de abril del año 2018. El resultado final con resolución para el nombramiento de este magistrado se publica el mismo 27 de abril del 2018. Entonces, esta comunicación en la cual el presidente, el señor Julio Gutiérrez, llama al presidente Walter Ríos y le comunica, se da el mismo día de la entrevista y el mismo día en el que sale la resolución. Y aquella comunicación que se da para pedir los 10.000 verdecitos se da una semana antes, en la cual se fija que la cita entre el señor Armando Mamani Hinojosa y el señor Walter Ríos tenía que ser un día antes a la entrevista, es decir, el jueves 26, un día antes de la entrevista. Por eso tiene sentido que él exigía como garantía el pago de los 10.000 verdecitos. Queda acreditado, señor, que este magistrado, este integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, es... 30 segundos, congresista, para culmine. Queda acreditado que este integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido directamente el que habría recibido estos 10.000 verdecitos. Pero no podemos decir que solamente él es la persona que es responsable en este caso, porque revisado el expediente del Consejo Nacional de la Magistratura, se tiene que esta evaluación fue aprobada por 6 de los consejeros, incluso de aquellos que hoy niegan renunciar al cargo. En ese sentido, no solamente las irregularidades que acreditan la falta grave para la destitución, sino también
simultáneamente la comisión del ilícito penal de tráfico de influencias, también compromete a todos los consejeros que finalmente aprobaron la entrevista pese a las graves irregularidades del concurso de este postulante. ¿Quiénes son? El señor Orlando Velázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, Herbert Marcelo Cubas, Julio Gutiérrez Peve, Baltasar Morales Parragués, Elsa Maritza Aragón Mendoza. Este hecho vincula al resto de magistrados y aquí, señor presidente, tenemos los argumentos legales para sustentar la destitución de los 7 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. A usted, congresista.